Imagina enfrentarte al mayor reto de tu vida mientras los ojos de quienes te rodean juzgan cada detalle de ti, sin conocer la verdadera historia que llevas dentro. Joaquín Oliveira, un hombre sencillo del campo, estaba a punto de vivir esa experiencia en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Con una camisa desgastada y un sombrero de paja que reflejaban años de trabajo en la tierra, Joaquín avanzaba lentamente hacia la puerta de embarque, sosteniendo con manos callosas su boleto de primera clase. Era su primer viaje en avión, y aunque sentía un poco de nervios, en sus ojos brillaba la emoción de quien está por descubrir algo nuevo. Al llegar al mostrador, la joven agente lo miró con una sonrisa amable. «Primera clase, señor Oliveira», le dijo, extendiéndole el pase de abordar. Joaquín, confundido, le devolvió una mirada incrédula. «Debe haber un error, señorita. Yo solo quería un asiento común». La joven revisó el boleto y confirmó: «No hay ningún error, señor. Su asiento es en primera clase. Disfrute del viaje». Joaquín, aún desconcertado, continuó su camino hacia la zona de embarque. Sin saberlo, aquel vuelo sería mucho más que un simple primer vistazo a los cielos, marcaría el inicio de un giro inesperado en su vida. Al otro lado de la sala de espera, una mujer elegantemente vestida caminaba con paso firme, atrayendo miradas por donde pasaba. Helena Mendonca, conocida socialité de Sao Paulo, cruzaba el aeropuerto como si estuviera en una pasarela, con tacones que resonaban en el suelo reluciente. Todo en ella era opulencia y refinamiento, desde sus vestidos caros hasta su teléfono de última generación que revisaba con atención. Helena era la antítesis de Joaquín en todos los aspectos. Mientras él representaba la humildad del campo, ella simbolizaba el lujo y la arrogancia de la gran ciudad. Fue entonces cuando el destino, con su particular sentido del humor, decidió reunirlos en el mismo lugar. Joaquín y Helena, sin saberlo, terminaron uno al lado del otro en la fila de primera clase. Y fue entonces cuando Helena percibió un aroma que le resultó insoportable. ¿Pero qué es ese olor?, murmuró Helena con un toque de asco, observando de reojo a Joaquín. Sin poder contenerse, comentó en voz alta: «Parece que alguien trajo el establo al avión». Joaquín, que hasta ese momento miraba maravillado la aeronave por la ventana, se giró confundido hacia ella. «¿Perdón, señora? ¿Dijo algo?». Helena lo miró de arriba abajo con desprecio y se rió. «Sí, creo que se ha confundido de fila, señor. La clase económica está más adelante». Con calma, Joaquín le mostró su pase de abordar. «La joven allá me dijo que mi lugar es aquí, en primera clase». El rostro de Helena se torció en una expresión de incredulidad y disgusto. «Esto es inaceptable. ¿Cómo permiten que alguien en sus condiciones viaje en primera clase?». Sin esperar respuesta, Helena se dirigió rápidamente a un empleado de la aerolínea, con la voz teñida de indignación y exigencia. «Quiero hablar con el responsable ahora mismo. Hay un grave error aquí». El joven empleado, intimidado por la postura autoritaria de Helena, murmuró: «Sí, señora. Llamaré al supervisor». Mientras tanto, Joaquín permanecía en silencio, sintiéndose cada vez más incómodo. Nunca se imaginó que su primer viaje en avión se convertiría en una experiencia tan humillante. Unos minutos después, que parecieron horas para Joaquín, el supervisor de la aerolínea llegó acompañado de 2 guardias de seguridad. Helena, llena de furia, los recibió y señaló a Joaquín. «Este individuo no puede viajar en primera clase. Huele a animales y está arruinando todo. Exijo que lo reubiquen inmediatamente». El supervisor, un hombre de mediana edad con expresión cansada, intentó calmar la situación. «Señora, entiendo su preocupación, pero si el pasajero tiene un boleto válido». Helena lo interrumpió con tono imperioso. «¿Sabe quién soy? Soy Helena Mendonca, y mi esposo es uno de los mayores accionistas de esta aerolínea. Si no resuelven esto ahora, habrá consecuencias». El supervisor, con una expresión de resignación, se giró hacia Joaquín. «Lamento informarle, señor, pero tendremos que reubicarlo en clase económica. Es política de la empresa asegurar la comodidad de todos los pasajeros». Joaquín, soportando la vergüenza y sintiendo el peso de las miradas de todos a su alrededor, solo asintió. «Está bien, joven. No quiero causarle problemas a nadie». Mientras lo escoltaban fuera de la primera clase, Joaquín escuchó la voz triunfante de Helena, diciendo: «Finalmente, ahora tendremos un vuelo civilizado». Acomodado en un asiento estrecho en la última fila de la clase económica, Joaquín sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Dentro de él, el diagnóstico médico que le daba solo unos años de vida. Con un suspiro,
guardó nuevamente el sobre y miró por la ventana, aceptando que este viaje, que debía ser el comienzo de una nueva etapa, había comenzado con amargura. Pero Joaquín era un hombre que sabía transformar los momentos difíciles. Después de todo, siempre había aprendido a hacer limonada cuando la vida le daba limones. Mientras tanto, en la primera clase, Elena disfrutaba su victoria momentánea, ajena al impacto que aquel día tendría en su propio destino y sin imaginar cómo sus acciones reverberarían en su vida. La ciudad de Sao Paulo recibió a Joaquín con un aire vibrante y bullicioso que contrastaba con la serenidad de su hogar en el campo. Mientras el avión aterrizaba, él observaba por la ventanilla los altos edificios, los autos que llenaban las avenidas, y la multitud apresurada que se movía como si cada minuto fuera oro. Aquel viaje, su primera experiencia en una ciudad tan grande, lo había dejado exhausto y emocionalmente abrumado, pero también lleno de un propósito renovado. Después de pasar los controles de seguridad y recoger su sencilla maleta, Joaquín se dirigió al hospital, su razón principal para estar en Sao Paulo. Al llegar, se sentó en la sala de espera, donde el sonido de los monitores y las conversaciones en susurros de las enfermeras creaban una atmósfera solemne. Minutos después, un médico de rostro amable y lentes redondos se le acercó, extendiéndole la mano. «Señor Oliveira, gusto en verlo», dijo el médico con una sonrisa empática. «¿Cómo se siente?». Joaquín respiró hondo y miró al médico con una expresión de serena aceptación. Sabía que aquella cita podía traer noticias difíciles, pero ya estaba preparado para cualquier diagnóstico. «Doctor, me siento bien, dentro de lo que cabe. Solo quiero saber cuánto tiempo me queda y qué puedo hacer para aprovecharlo». El doctor asintió, impresionado por la determinación de Joaquín. Lo condujo a su consultorio, donde ambos se sentaron frente a frente. El médico hojeó sus papeles y le explicó en términos claros y sinceros lo que ya sabía. La enfermedad era terminal y le quedaban solo unos pocos años, quizás menos si la progresión empeoraba. Sin embargo, también le ofreció algunas opciones de tratamiento para mejorar su calidad de vida en los meses venideros. Joaquín escuchó atentamente, sin alterar la expresión serena en su rostro, pero sus pensamientos se dirigían a Pedro, su hijo, y a la facenda que había sido el legado de su familia por generaciones. Más que temor a la muerte, lo que le preocupaba era dejar una base sólida para el futuro de Pedro. «Doctor», dijo finalmente Joaquín, «lo que más quiero es tener fuerzas para seguir trabajando en mi proyecto en la facenda. Es un sistema de irrigación que, si todo va bien, podría cambiar la vida de muchas personas en nuestro pueblo y en otras tierras que luchan con la sequía». El médico, conmovido por el propósito de Joaquín, le ofreció su apoyo y le recomendó a algunos especialistas que podrían ayudarlo a continuar con el proyecto. «Señor Oliveira, haré lo que esté en mis manos para que pueda seguir con su proyecto. Su dedicación es admirable, y estoy seguro de que hará una gran diferencia». Al salir del hospital, Joaquín respiró el aire fresco de la ciudad, con una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que la vida se le acortaba, pero también que tenía una misión clara y personal: dejar a Pedro no solo una facenda, sino un futuro sustentable que pudiera beneficiar a toda la comunidad. Mientras tanto, en otro rincón de Sao Paulo, Elena Mendonca estaba inmersa en sus propios asuntos. Había tenido una reunión con su equipo de inversiones, y el tema principal era una expansión que involucraba la compra de tierras estratégicas en el interior de Minas Gerais. Entre las propiedades que deseaba adquirir estaba una facenda con un excelente potencial, estratégicamente ubicada cerca de una importante reserva de agua. Elena observó con atención los documentos frente a ella, trazando mentalmente el plan de negocio que le permitiría obtener esas tierras. No sabía, sin embargo, que aquella facenda pertenecía a Joaquín, el mismo hombre al que había humillado sin piedad en el aeropuerto. Alberto, llamó Elena a su asistente, un hombre meticuloso y reservado que había trabajado para ella durante años. ¿Has averiguado si el propietario de la facenda Oliveira está dispuesto a vender? Alberto, siempre cauteloso, asintió y le entregó una carpeta con la información que había recabado. Es un hombre llamado Joaquín Oliveira, un facendeiro de toda la vida. No parece que tenga intenciones de vender, pero con la oferta correcta, tal vez podríamos convencerlo. Elena arqueó una ceja, esbozando una sonrisa confiada. Todo el mundo tiene su precio, Alberto. Vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Aquel encuentro en el aeropuerto ya había quedado en el olvido para Elena, quien solo veía a Joaquín como un obstáculo en sus negocios. Pero para él, esa experiencia había sido un recordatorio de lo mucho que necesitaba aferrarse a su propósito.
No podía permitir que el esfuerzo de toda una vida fuera borrado por alguien que no entendía el verdadero valor de la tierra. Mientras Joaquín volvía a su alojamiento, sus pensamientos giraban en torno a Pedro. Había dejado su facenda al cuidado de su hijo, quien estaba tan comprometido con el lugar como él. Pedro era un joven de espíritu noble, con una pasión por el campo y la agricultura sostenible. Joaquín veía en él la continuación de sus sueños y la esperanza de un futuro para su familia. Pedro, por su parte, también tenía en mente otra cosa: Luis, su novia desde hacía casi un año. Luis era una joven elegante y educada que trabajaba en Sao Paulo. Aunque provenía de una familia con una posición económica alta, compartía con Pedro un amor sincero, alejado de las superficialidades. Ambos estaban enamorados y planeaban un futuro juntos, pero aún no habían logrado reunir a sus familias, pues temían el choque entre sus diferentes mundos. Esa misma noche, Pedro habló con su padre por teléfono. «Papá, Luis y yo queremos que conozcas a su familia. Ella está emocionada por verte y por mostrarles a todos el lugar donde crecí. Sé que no será fácil, pero creo que es hora de que nuestras familias se encuentren». Joaquín, que comprendía la importancia de ese encuentro, le respondió con una voz firme pero cálida. «Pedro, hijo, si es lo que quieres, estaremos listos. Aquí siempre tendrás tu hogar, y seremos una familia para ella también». El destino parecía trazar un camino donde el amor, el orgullo y los valores de una familia tradicional del campo se entrelazarían con la ambición y la arrogancia de una élite urbana. El encuentro entre las dos familias traería consigo tensiones, prejuicios y decisiones que pondrían a prueba los principios y el carácter de todos los involucrados. A medida que el sol comenzaba a elevarse sobre los campos de la Fazenda Oliveira, Pedro se encontraba en el establo, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de salir hacia Sao Paulo. Había planeado un fin de semana especial junto a Luis y quería mostrarle cada rincón de su hogar. Mientras ensillaba su caballo, pensaba en lo afortunado que se sentía de tener a alguien como ella en su vida. Luis, por otro lado, estaba terminando de arreglarse en su apartamento en Sao Paulo. Había pasado la mañana nerviosa, preparándose para presentar oficialmente a Pedro con su madre, Helena Mendonca, quien aún no sabía mucho sobre el origen humilde de su novio. Luis siempre había temido la reacción de su madre, conocedora de su mentalidad elitista y poco tolerante hacia aquellos que consideraba de clase inferior. Sin embargo, creía firmemente en su relación con Pedro y estaba decidida a presentarlo sin importar los prejuicios que Helena pudiera tener. Mientras Pedro manejaba hacia la ciudad, recordó su última conversación con Joaquín sobre el proyecto de irrigación que su padre había desarrollado con tanto esfuerzo. Pedro estaba entusiasmado por mostrarle a Luis el sistema, un ingenioso conjunto de tuberías y canales que permitían aprovechar cada gota de agua en las tierras áridas de la fazenda. Para Joaquín, esa tecnología significaba mucho más que solo un avance en su propiedad. Era su legado, una herencia que deseaba dejarle a Pedro y que soñaba pudiera beneficiar a toda la región. Por fin, Pedro llegó a Sao Paulo y fue directo al apartamento de Luis, donde ella lo esperaba con una sonrisa radiante. Él bajó del auto, abrió la puerta y la abrazó con una mezcla de emoción y nerviosismo. «¿Estás listo para conocer a mi madre?», preguntó Luis, estudiando su expresión con cuidado. Pedro asintió, aunque podía sentir como su corazón latía rápidamente. «Estoy listo, Luis. Sé que no será fácil, pero quiero que sepa lo importante que eres para mí». Juntos, subieron al apartamento. Al abrir la puerta, Helena estaba en la sala, inmersa en su teléfono, revisando correos electrónicos y sin prestar atención a su alrededor. Cuando levantó la vista y vio a Pedro, su sonrisa educada se convirtió en una expresión neutral. «Mamá, te presento a Pedro Oliveira, mi novio». Helena estrechó la mano de Pedro de manera rápida, sin darle mayor importancia. Sin embargo, su mente ya estaba calculando ciertos detalles. Pedro vestía con sencillez, pero con una presencia que irradiaba honestidad y humildad. «Encantada», dijo Helena, con un tono más formal que cálido. Durante los primeros minutos, la conversación fue tensa. Pedro intentaba encontrar temas en común, hablando sobre su trabajo en la fazenda y la pasión que sentía por la agricultura. Pero cada palabra parecía alimentar la indiferencia de Helena, quien escuchaba sin mucho interés, hasta que algo llamó su atención. «Entonces, Pedro, ¿eres de una fazenda?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Sí, señora. Mi padre y yo trabajamos la tierra en Minas Gerais. La fazenda ha sido de mi familia por generaciones, y ahora estamos desarrollando un sistema de irrigación que podría ayudar a otros agricultores de la región».
La mención de un sistema de irrigación despertó el interés de Elena, quien pensó en sus planes para expandir su negocio inmobiliario en el interior. Sin embargo, en lugar de mostrar una conexión real con Pedro, solo hizo una nota mental de investigar sobre el sistema y las tierras de la familia Oliveira. Luis, al percibir la falta de simpatía en su madre, cambió el tema para aliviar la tensión. ¿Qué les parece si vamos a tomar un café? Así podemos relajarnos un poco y platicar mejor. A regañadientes, Elena aceptó, y los tres se dirigieron a un café cercano. Durante el trayecto, Pedro y Luis compartían miradas cómplices y se reían de anécdotas, mientras Elena los observaba desde una distancia emocional, manteniendo su mente ocupada en cálculos y estrategias de negocio. Sentados en una mesa junto a la ventana, Pedro trató de romper el hielo compartiendo historias de la fazenda, narrando cómo él y su padre habían pasado años trabajando para mejorar la tierra y hacerla más productiva. Habló de su amor por la naturaleza y del orgullo que sentía por continuar el legado familiar. Para nosotros, la fazenda es mucho más que una propiedad, explicó Pedro, mirando a Elena con una sinceridad que esperaba que ella comprendiera. Es nuestro hogar, nuestro pasado y nuestro futuro. Me esfuerzo todos los días para que mi padre se sienta orgulloso y para que su trabajo sea reconocido. Elena mantuvo una expresión seria, como si las palabras de Pedro no fueran más que una simple anécdota sin importancia. Sin embargo, en algún lugar de su mente, comenzaba a formarse una idea. ¿Y si aquella fazenda era la misma que ella deseaba adquirir? Finalmente, Pedro sintió que el ambiente era demasiado frío, y con una sonrisa cautelosa, tomó la mano de Luis. ¿Te gustaría ir conmigo a la fazenda este fin de semana? Quiero que conozcas el lugar donde crecí, y también a mi padre. Sería un honor para mí que ambos pudieran conocerse. Luis, con una sonrisa de aprobación, asintió emocionada. Me encantaría, Pedro. He esperado este momento durante mucho tiempo. Elena, al escuchar la invitación, no pudo evitar arquear una ceja. La idea de su hija visitando una fazenda en el campo no le resultaba atractiva, pero sabía que tenía poco control sobre la decisión de Luis. Entonces, aprovechó el momento para obtener más información. ¿Dices que la fazenda está en Minas Gerais?, preguntó, fingiendo desinterés mientras bebía su café. Así es, señora, respondió Pedro. La fazenda Oliveira está en una zona privilegiada por su proximidad a una reserva de agua natural. Mi padre ha trabajado toda su vida en esas tierras. En ese instante, Elena sintió una leve sacudida en su interior. La fazenda Oliveira. ¿Podría ser la misma propiedad que ella había planeado adquirir para sus negocios? Sin embargo, decidió guardar sus pensamientos para sí misma, manteniendo una fachada de indiferencia. Tras despedirse, Elena regresó a su oficina, donde comenzó a investigar sobre la fazenda de Pedro y su padre. No podía permitir que un asunto sentimental nublara su visión de negocios. Decidida, trazó un plan para visitar personalmente la fazenda y evaluar si valía la pena intentar negociar la compra con ese facendeiro del que tanto hablaba Pedro. Al día siguiente, Elena Mendonca, con su habitual aire de elegancia y autoridad, se subió a su SUV, decidida a realizar un viaje que nunca había imaginado, una visita a la fazenda Oliveira en el interior de Minas Gerais. Acompañada de su asistente, Alberto, revisaba documentos sobre el valor de las tierras en la región y los posibles beneficios que traería la adquisición de la fazenda para su proyecto de expansión inmobiliaria. ¿Estás segura de que esta fazenda es la misma donde trabaja Pedro?, preguntó Alberto, notando la determinación en el rostro de su jefa. Es irrelevante, Alberto. Si esa propiedad tiene el valor estratégico que creo, será mía, sin importar quién la posea. Elena cerró la carpeta con un chasquido y miró por la ventana, mientras el paisaje de la ciudad se transformaba en verdes colinas y campos abiertos. Tras varias horas de viaje, el asfalto dio paso a caminos de tierra que serpenteaban entre colinas y campos sembrados. La SUV de Elena avanzaba lentamente, mientras ella observaba los alrededores con una mezcla de desdén y curiosidad. Finalmente, llegaron a la entrada de la fazenda Oliveira, donde Joaquín, con su sombrero de paja y una sonrisa afable, esperaba a un lado de la puerta principal. Elena descendió del vehículo, intentando ocultar su incomodidad al pisar el suelo de tierra con sus costosos zapatos de tacón. La sonrisa de Joaquín titubeó un instante al reconocer a la mujer que lo había humillado en el aeropuerto, pero decidió mantener su compostura. Bienvenida a la fazenda Oliveira, señora Mendonca, dijo Joaquín, extendiéndole la mano en un gesto de cordialidad. Elena lo miró un instante, y aunque una chispa de reconocimiento pasó fugazmente por sus ojos,
decidió ignorarlo. Sin embargo, al tomar su mano, no pudo evitar notar la fuerza y calidez en el apretón de Joaquín, un contraste marcado con su propia frialdad. «Gracias, señor Oliveira», respondió, recuperando su compostura. «Tengo interés en conocer más sobre su fazenda, he escuchado que es una propiedad única en esta región». Joaquín, con calma, la guió por los campos, explicándole los detalles de su sistema de irrigación, los tipos de cultivos que mantenía y la dedicación que había puesto en cada rincón de la fazenda. A medida que avanzaban, Elena escuchaba con atención, aunque manteniendo siempre una expresión profesional, sin mostrar ningún signo de empatía. «Señora Mendonca, sé que es una empresaria exitosa y entiende el valor de la tierra. Para mí, esta fazenda no es solo una propiedad», dijo Joaquín, mirando los campos con orgullo. «Es el legado que quiero dejar a mi hijo. Aquí, no solo cultivamos, sino que también innovamos para ayudar a otros agricultores de la región». Elena intentó contener su impaciencia. Para ella, las palabras de Joaquín no eran más que sentimentalismos. Cuando finalmente llegaron a un claro en la fazenda, decidió que era el momento de presentar su propuesta. «Señor Oliveira, permítame ir al grano. Esta fazenda podría ser una pieza clave en un proyecto inmobiliario que estoy desarrollando. Le ofrezco una suma considerable por esta tierra, una cantidad que le permitiría vivir cómodamente el resto de su vida y dejar a su hijo en una posición financiera privilegiada». Joaquín observó a Elena con seriedad, comprendiendo la magnitud de su oferta. Podía ver en sus ojos la seguridad de quien siempre obtiene lo que quiere, pero también la falta de comprensión por el verdadero valor de lo que estaba ofreciendo comprar. Tras unos segundos de reflexión, respondió con firmeza: «Señora Mendonca, le agradezco su oferta, pero esta fazenda no está en venta. No se trata solo de dinero, esta tierra es el fruto de mi vida y de mis antepasados. Aquí he trabajado cada día, y aquí quiero que mi hijo continúe lo que comenzamos». Elena frunció el ceño, sorprendida por la negativa. No estaba acostumbrada a recibir un no como respuesta, especialmente cuando se trataba de una oferta tan generosa. Para ella, todo tenía un precio, y la idea de que un hombre como Joaquín rechazara semejante suma de dinero le resultaba incomprensible. «Tal vez no me ha entendido bien, señor Oliveira», insistió Elena, esforzándose por mantener su tono cortés. «Esta es una oferta que difícilmente podría encontrar en otro lugar. Con el dinero que le ofrezco, podría expandir su sistema de irrigación y hasta invertir en nuevas tierras». Joaquín la miró con serenidad, pero con una determinación inquebrantable. «Lo entiendo perfectamente, señora. Pero esta fazenda es mucho más que dinero o expansión. Es un legado», dijo, con un tono que parecía desafiar la lógica de Elena. «No hay cantidad de dinero que pueda comprar lo que esta tierra significa para mí y para mi hijo». Elena sintió una mezcla de frustración y asombro. Estaba acostumbrada a lidiar con empresarios duros y competentes, pero este facendeiro de mirada honesta y firmeza en sus palabras parecía inquebrantable. Intentó mantener su compostura, pero la negativa de Joaquín la hacía hervir por dentro. Fue en ese momento que el sonido de un automóvil acercándose rompió la tensión en el aire. Elena y Joaquín se giraron para ver que era Pedro quien llegaba acompañado de Luis. Al bajar del vehículo, el joven sonrió al ver a su padre y se apresuró a saludarlo con un abrazo afectuoso. «Papá, aquí estamos. Luis y yo hemos venido a pasar el fin de semana». La expresión de Elena cambió al ver a su hija en la fazenda, acompañada de Pedro, quien la miraba con una mezcla de respeto y desconfianza. Luis también parecía sorprendida al ver a su madre en aquel lugar, en una situación tan inesperada. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Luis, con el desconcierto evidente en su voz. Elena, con una sonrisa incómoda, intentó disimular su incomodidad. Tenía algunos asuntos de negocio que discutir con el señor Oliveira. No esperaba encontrarlos aquí. Pedro, intuyendo la razón de la visita de Elena, abrazó a su padre y decidió intervenir, demostrando su respeto hacia el lugar que ambos amaban. «Este es nuestro hogar, señora Mendonca. Mi padre y yo hemos trabajado en esta fazenda toda nuestra vida. Es el legado de nuestra familia, y no tenemos interés en venderlo». Elena, al escuchar a Pedro referirse a la fazenda como nuestro hogar, sintió una punzada de incomodidad. Había subestimado lo que aquella tierra significaba para ellos, y aunque su carácter orgulloso le impedía reconocerlo, algo en sus palabras comenzó a hacerla dudar. Un silencio pesado se instaló en el grupo. Joaquín, quien percibía la incomodidad de todos, fue el primero en romperlo, con una calma y sabiduría que emanaba de su experiencia.
Parece que tenemos muchas cosas que conversar. ¿Qué les parece si entramos y tomamos un café?, propuso, señalando la casa que estaba rodeada de árboles y con un aroma a tierra mojada y flores frescas. Elena, Luis y Pedro aceptaron la invitación. Mientras caminaban hacia la casa, cada uno con pensamientos y emociones contradictorias, no podían imaginar que aquella reunión inesperada sería el punto de partida de un cambio profundo en sus vidas. Dentro de la casa, el ambiente era cálido y acogedor, un contraste absoluto con la frialdad de las negociaciones empresariales que Elena acostumbraba. Al sentarse a la mesa con una taza de café, Elena miró en silencio a Joaquín, a Pedro y a Luis, preguntándose por primera vez si realmente había subestimado el valor de la Fazenda y, sobre todo, de las personas que la habitaban. La sala de estar de la Fazenda Oliveira estaba envuelta en una atmósfera tensa, cargada de emociones no expresadas y miradas que decían mucho más de lo que las palabras podrían explicar. Alrededor de la mesa de madera envejecida, Joaquín, Elena, Pedro y Luis sostenían tazas de café humeante, pero ninguno parecía dispuesto a dar el primer sorbo. Pedro fue el primero en hablar, con un tono que revelaba su frustración y confusión. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?, preguntó, mirando a su padre y luego a Elena, cuya expresión se mantenía impasible. Joaquín suspiró profundamente, moviendo la mirada entre los rostros a su alrededor, sintiendo el peso de la situación y comprendiendo que el destino parecía haber decidido entrelazar sus vidas de una manera que él nunca habría imaginado. «Hijo, creo que el destino nos ha jugado una buena broma al reunirnos de esta forma», dijo Joaquín, intentando aliviar la tensión, pero sabiendo que había mucho más en juego. Luis, que estaba sentada junto a Pedro, miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Hasta ahora, Elena se había mostrado distante y fría, pero la presencia de Joaquín y la Fazenda parecían provocar una lucha interna en ella. Al escuchar la confesión de su madre, la joven se armó de valor y finalmente preguntó: «Mamá, ¿por qué estabas aquí negociando con el padre de Pedro? ¿Sabías que esta Fazenda significa mucho para él?». Elena mantuvo la mirada fija en su taza de café por unos segundos, evitando los ojos inquisitivos de su hija. Finalmente, después de una pausa, decidió responder: «Luis, no sabía que esta Fazenda era la de Pedro y su familia. Solo vi una propiedad que tenía valor estratégico para mi negocio. No fue nada personal, hasta ahora». Pero mientras hablaba, los recuerdos del aeropuerto comenzaron a rondar su mente. No podía evitar recordar el día en que humilló a Joaquín sin motivo alguno, simplemente por su aspecto humilde. Al levantar la vista y encontrarse con el rostro sereno de Joaquín, Elena sintió una punzada de incomodidad que le impedía continuar. Pedro, al ver la tensión entre su madre y Elena, sintió que una revelación incómoda se estaba gestando, y se volvió hacia su padre con un tono preocupado. «Papá, ¿es cierto que esta señora intentó comprar nuestra Fazenda?». Joaquín asintió lentamente, con una expresión calmada y comprensiva. Sabía que no podía ocultar la verdad, y aunque el tema era sensible, confiaba en que Pedro comprendiera. «Sí, hijo. La señora Mendonca me hizo una oferta generosa para comprar la Fazenda, pero, como sabes, esta tierra no está en venta. Es nuestra historia, nuestro hogar, y eso no tiene precio». Elena sintió que su paciencia llegaba al límite. No estaba acostumbrada a recibir negativas, mucho menos de alguien que, en su opinión, no entendía de negocios. «Con todo respeto, señor Oliveira», intervino Elena, con un tono que intentaba ser diplomático pero que dejaba entrever su irritación, «no siempre se puede vivir de ideales y tradiciones. A veces, es necesario pensar en el futuro, en las oportunidades que se presentan para mejorar y crecer». Joaquín la miró con comprensión, como si percibiera algo más allá de su discurso frío. Tras unos segundos, decidió responder con una voz calmada y firme, mostrando la profundidad de su amor por la tierra. «Señora Mendonca, entiendo su perspectiva, y tal vez piense que soy un hombre simple y terco, pero la realidad es que la Fazenda es mucho más que un negocio para nosotros. Esta tierra ha sido trabajada por generaciones en mi familia, y tengo un compromiso con ella y con mi hijo. Mi deseo es que Pedro continúe lo que hemos construido aquí, con esfuerzo y dedicación». La última frase de Joaquín hizo que Elena se replanteara sus motivaciones. Comenzó a ver, aunque fuera por un breve momento, el valor de la tierra desde otra perspectiva. Pero aún no estaba dispuesta a rendirse, no cuando sus planes dependían de esa propiedad. Luis, que había permanecido en silencio, observó la escena con el corazón dividido. Sentía el dolor de su madre al ver cómo sus planes parecían desmoronarse, pero también comprendía el amor y el respeto que Pedro y Joaquín tenían por la Fazenda.
Mamá, dijo Louis, rompiendo el silencio, ¿de verdad crees que todo se puede comprar? Quizá es hora de que veas lo que realmente significa tener un hogar, una historia, un legado. Elena mantuvo la calma, aunque sus pensamientos se tornaban cada vez más confusos. Sabía que Louis tenía razón en cierto sentido, pero su orgullo y su naturaleza de mujer de negocios la hacían resistirse a aceptarlo. No obstante, las palabras de su hija comenzaron a abrir una grieta en sus convicciones. Joaquín, observando las emociones que fluctuaban en el rostro de Elena, tomó una decisión. Sabía que lo correcto era confrontar el pasado para poder cerrar el ciclo de tensiones y dudas. Señora Mendonca, creo que nos hemos conocido antes, en circunstancias menos agradables, dijo Joaquín, con un tono tranquilo pero cargado de significado. Elena se detuvo un momento, tratando de recordar, hasta que la escena en el aeropuerto regresó a su mente como un golpe inesperado. El hombre al que había mirado con desprecio, al que había exigido que retiraran de primera clase, era ahora el mismo hombre con quien intentaba negociar la compra de tierras. ¿Fue usted?, susurró Elena, sintiendo el peso de la vergüenza sobre ella. ¿Usted fue aquel pasajero que? Joaquín asintió sin rencor, pero con una mirada que revelaba su sabiduría y su perdón. Así es, señora. Fue un momento desagradable, pero prefiero no guardar rencor. A fin de cuentas, la vida es demasiado corta para eso. Louis, al ver el rostro avergonzado de su madre, sintió una mezcla de tristeza y comprensión. Elena, por primera vez en muchos años, se encontraba sin palabras, despojada de la arrogancia y el orgullo que solían protegerla como una armadura. Pedro, conmovido por la actitud de su padre, tomó la mano de Louis y la apretó con fuerza. La tensión en el ambiente parecía desvanecerse, reemplazada por una calma inesperada. Joaquín, mirando a los tres con una sonrisa serena, concluyó: creo que hemos hablado lo suficiente por hoy. Tal vez sea mejor que todos tomemos un descanso y reflexionemos. La Facenda siempre estará aquí, como ha estado durante generaciones, y no va a ningún lado. Elena, aún impactada por la revelación y la generosidad de Joaquín, asintió lentamente. Sin decir una palabra, se levantó y salió de la casa, con Louis y Pedro observándola desde la puerta. A medida que se alejaba, Elena sentía como el peso de sus decisiones y el poder de la simplicidad de Joaquín comenzaban a cambiar algo en ella. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente, y por primera vez, comenzó a cuestionarse si todo en la vida debía medirse en términos de éxito y posesiones. Mientras el sol se ponía sobre la Facenda Oliveira, bañando el campo en tonos cálidos y dorados, Pedro y Louis se quedaron junto a Joaquín, sintiendo que aquel día había sido un punto de inflexión en sus vidas. Elena regresó a su hotel en silencio, sumida en pensamientos que la perturbaban. Por primera vez en años, sentía que algo dentro de ella tambaleaba, como si el encuentro con Joaquín hubiera despertado en ella una parte olvidada, una parte que alguna vez creyó haber dejado atrás en su ascenso en el mundo de los negocios. Esa noche apenas durmió, y cuando amaneció, una idea se le había formado en la mente. Decidida a entender más sobre la vida y el trabajo de Joaquín, Elena volvió a la Facenda, esta vez sin la intención de negociar. Vestida de manera más sencilla y sin sus habituales zapatos de tacón, llegó con una expresión distinta en el rostro, como si la experiencia de la noche anterior la hubiera transformado. Joaquín, que estaba en el campo supervisando las tuberías del sistema de irrigación, se sorprendió al ver a Elena caminar hacia él por el sendero de tierra. La recibió con una sonrisa amable y una mirada de curiosidad. «Señora Mendonca, ¿qué la trae de vuelta tan pronto?», preguntó, tratando de descifrar el motivo de su visita. Elena tomó aire y habló con un tono que denotaba sinceridad. «Joaquín, me he dado cuenta de que he estado viendo todo esto con ojos de empresaria, sin comprender realmente lo que esta tierra significa para usted y su familia. Me gustaría saber más, entender su proyecto y ver cómo podría colaborar». Joaquín arqueó una ceja, sorprendido por la propuesta. No esperaba que la misma mujer que un día lo humilló en el aeropuerto ahora quisiera aprender sobre su trabajo y, mucho menos, ofrecerse para colaborar. Pero también sabía que la vida siempre ofrece oportunidades de cambio, y que quizás esta era una de esas ocasiones. «Bueno, si realmente quiere saber, estaré encantado de mostrarle lo que hacemos aquí», respondió Joaquín, con una amabilidad que sorprendió a Elena. Joaquín comenzó a guiarla por la Facenda, explicándole cada detalle del sistema de irrigación que había diseñado con tanto esfuerzo. Elena escuchaba atentamente, observando cómo las tuberías se entrelazaban en el suelo, distribuyendo el agua de manera eficiente y sustentable.
Joaquín le contó sobre los años de pruebas y errores, de inversión y sacrificio, hasta lograr un sistema que permitiera maximizar cada gota de agua en una región donde la sequía era una amenaza constante. Este sistema no solo ayuda a nuestra facenda, sino que podría beneficiar a muchas más, explicó Joaquín, mirando la tubería que corría por el campo. Mi sueño es que esta tecnología pueda llegar a otros agricultores que también luchan con la falta de agua. A medida que Joaquín hablaba, Elena comenzó a comprender que para él, este proyecto iba mucho más allá del valor monetario. Representaba una esperanza, un sueño de cambio y una herencia que quería dejar a su hijo y a la comunidad. Es impresionante lo que ha logrado, murmuró Elena, sintiendo una admiración genuina por aquel hombre sencillo y su visión de futuro. Esto podría cambiar la vida de muchas personas. Joaquín asintió, agradecido por su reconocimiento. Ese es el objetivo, señora Mendonca. Quiero que mi hijo Pedro y otros jóvenes vean que hay futuro en la agricultura, que no todo está en las grandes ciudades. Esta tierra tiene valor, no solo por lo que produce, sino por lo que representa. Al ver el entusiasmo y la dedicación en los ojos de Joaquín, Elena sintió un impulso que no esperaba. Decidió abrirse y compartir una idea que había estado formándose en su mente desde el día anterior. Joaquín, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, lo que está haciendo aquí merece ser apoyado. Creo que mi experiencia en negocios podría ayudar a expandir su proyecto. Podríamos asociarnos, usted con su conocimiento de la tierra y yo con los recursos necesarios para llevar esto a una escala mayor. Joaquín la miró con sorpresa. Había esperado muchas cosas de aquella mujer, pero nunca que ofreciera su ayuda para algo que, hasta hace poco, consideraba insignificante. La estudiaba con cautela, evaluando si sus palabras eran sinceras o si simplemente era una estrategia más de negocio. ¿Y por qué querría ayudarme, señora Mendonca?, preguntó finalmente, sin rastro de ironía, solo con una genuina curiosidad. Elena bajó la mirada, y por primera vez, se permitió ser vulnerable. Tal vez, al ver lo que ha logrado aquí, entendí que hay cosas que el dinero no puede comprar. Siempre he medido el éxito por mis logros en los negocios, pero usted y su familia me han hecho darme cuenta de que he perdido de vista lo que realmente importa. Me gustaría empezar a hacer algo que tenga un impacto positivo. Joaquín la escuchó en silencio, impresionado por su sinceridad. Sabía que la vida siempre da segundas oportunidades y que la transformación de una persona, por más improbable que parezca, es posible. En ese caso, señora, llámeme Joaquín, por favor. Si realmente está dispuesta a colaborar, le mostraré cómo funciona todo aquí, desde la tierra hasta la última tubería, dijo, extendiendo su mano en un gesto de alianza. Elena sonrió y estrechó la mano de Joaquín, sellando así una alianza inesperada, pero poderosa. Sabía que le esperaba un camino diferente al que siempre había transitado, uno donde no solo sería la empresaria astuta, sino alguien que podría marcar una diferencia en el mundo de otra manera. Durante el resto del día, Joaquín y Elena recorrieron cada rincón de la facenda. Él le enseñó los distintos cultivos, le explicó los desafíos de la temporada de sequía y le mostró cómo el sistema de irrigación ayudaba a mantener las plantas saludables. Elena, que había vivido toda su vida en la ciudad, observaba fascinada cada detalle, preguntando con genuino interés sobre cada aspecto del proyecto. Al final del día, al caer el sol sobre los campos, ambos se sentaron en la veranda de la casa. Elena, con una taza de café entre las manos, miraba la facenda con una expresión tranquila, casi contemplativa. ¿Sabe, Joaquín? Nunca pensé que el campo podría tener tanto. Se detuvo, buscando las palabras, tanto significado. Joaquín sonrió, comprendiendo el cambio que estaba ocurriendo en ella. El campo tiene su propio ritmo, señora. Elena. Hay cosas que solo pueden entenderse cuando uno está dispuesto a escuchar y a observar con el corazón abierto. Elena asintió, reconociendo que esa facenda, con su paz y su sencillez, había despertado en ella algo que no sabía que existía. Había comenzado a ver la vida de manera distinta, como si las preocupaciones del mundo corporativo quedaran en un segundo plano frente a la serenidad de la tierra y el propósito de Joaquín. En ese momento, Elena sintió un impulso inesperado, una emoción que hacía años no experimentaba, esperanza. Por primera vez, se vio a sí misma no como una mujer de negocios, sino como alguien que podía ayudar a construir algo significativo, algo que trascendiera su nombre y su empresa. Entonces, Joaquín, dijo finalmente, con una sonrisa leve pero sincera, ¿cómo puedo ayudarle a que este sueño se haga realidad? La facenda, bañada en los tonos dorados del atardecer,
parecía ser testigo de una transformación tanto en Elena como en Joaquín. Ambos sabían que aquel era solo el comienzo de una colaboración que cambiaría sus vidas y dejaría un legado que perduraría mucho más allá de los límites de la fazenda. El siguiente fin de semana, Pedro y Luis llegaron a la fazenda emocionados por la noticia que Joaquín y Elena les habían compartido en los días anteriores. La idea de una colaboración entre sus familias había sorprendido a ambos jóvenes, pero, más allá de eso, los llenaba de esperanza y alegría. Luis estaba feliz de ver cómo su madre parecía haber encontrado un propósito más noble, algo que trascendía el mundo de los negocios al que había dedicado su vida. ¿Estás lista para el gran día?, preguntó Pedro a Luis mientras ayudaban a montar una pequeña carpa en el campo, donde se realizaría la celebración del compromiso. Ambos jóvenes habían decidido que querían formalizar su relación con una ceremonia íntima y especial en la fazenda, rodeados de sus seres queridos y de la tierra que significaba tanto para Pedro. Más que lista, respondió Luis con una sonrisa, mientras se arreglaba el cabello, que el viento jugaba con despreocupación. No podría imaginar un lugar mejor para empezar esta nueva etapa. El día avanzaba entre preparativos y risas, mientras los trabajadores de la fazenda ayudaban a montar mesas y adornar el lugar con flores frescas y luces sencillas. Todo estaba listo para una celebración que, aunque pequeña, estaba cargada de simbolismo y amor. Elena observaba a su hija y a Pedro desde la distancia, notando cómo Luis se movía con naturalidad y alegría, tan diferente a la rigidez de las reuniones sociales a las que estaba acostumbrada en Sao Paulo. Para Elena, era un descubrimiento ver a su hija en ese entorno, lejos del brillo de la ciudad, conectada con algo mucho más profundo y verdadero. Mientras tanto, Joaquín, vestido con su mejor camisa y su sombrero de siempre, se acercó a Elena con una expresión serena y llena de satisfacción. «Parece que nuestros hijos han encontrado su lugar aquí, juntos», dijo, observando la escena con orgullo. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alegría y algo que no podía describir del todo. En los últimos días, había experimentado emociones que hacía mucho tiempo no sentía, y aunque aún le resultaba extraño, no podía negar la paz que aquella fazenda le transmitía. «Debo admitir, Joaquín, que nunca imaginé que estaría aquí, celebrando el compromiso de mi hija en un lugar como este», dijo Elena, soltando una leve risa, como si ella misma no pudiera creerlo. «Pero ahora entiendo por qué este lugar es tan especial para ustedes». Joaquín sonrió y se giró hacia ella, con una mirada comprensiva. «La fazenda tiene su magia, señora Elena. Y me alegra que haya decidido verla con nuevos ojos», respondió, con un tono de agradecimiento sincero. La ceremonia comenzó al atardecer, cuando el sol empezaba a bajar y bañaba la fazenda con una luz dorada y cálida. Pedro y Luis se tomaron de las manos, mirando el horizonte y sintiendo el abrazo de la naturaleza que los rodeaba. Joaquín, emocionado, tomó la palabra y habló desde el corazón. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy, en esta tierra que ha sido el hogar de mi familia por generaciones. Ver a mi hijo y a Luis unidos aquí, frente a este paisaje que tanto significa para nosotros, es un sueño hecho realidad. No podría pedir nada más que su felicidad, y saber que este lugar seguirá siendo testigo de nuevas historias». Elena, conmovida, observaba a su hija y a Pedro mientras intercambiaban votos llenos de amor y sinceridad. En ese momento, sintió una profunda gratitud hacia Joaquín y su fazenda, que le habían mostrado un mundo diferente, uno en el que el amor, la familia y el legado eran más importantes que cualquier transacción. Tras la ceremonia, la celebración continuó con una cena sencilla pero deliciosa, preparada con ingredientes frescos de la fazenda. Bajo las estrellas, todos se sentaron alrededor de una larga mesa de madera decorada con velas y flores, compartiendo risas y recuerdos, y brindando por el futuro de los jóvenes. Elena, sentada al lado de Joaquín, observaba el brillo en los ojos de su hija y se preguntaba cómo había llegado hasta allí, a una noche tan simple y a la vez tan perfecta, en la fazenda de un hombre al que, poco tiempo atrás, ni siquiera consideraba su igual. Joaquín, percibiendo su introspección, le habló en voz baja. «A veces la vida nos sorprende, ¿verdad?», dijo, mirándola con una leve sonrisa. «Nunca pensé que un día estaría celebrando con usted aquí, como familia». Elena le devolvió la sonrisa, sintiendo que la barrera que alguna vez había existido entre ellos se desvanecía. «La verdad, Joaquín, yo tampoco. Pero me alegra estar aquí, con usted, viendo a nuestros hijos tan felices», respondió con sinceridad. La noche avanzó, y a medida que las estrellas iluminaban el cielo, Elena sintió algo que hacía mucho no experimentaba: paz.
Comprendía que el propósito de su vida estaba cambiando, y que su colaboración con Joaquín no solo era una asociación de negocios, sino una alianza en la que ambos compartían un sueño, una visión de futuro para sus hijos y para la facenda. Al terminar la celebración, Pedro y Luis agradecieron a todos los presentes y expresaron su deseo de continuar el proyecto de irrigación que Joaquín había iniciado. Quedaba claro que su amor por la tierra y su compromiso con la comunidad era algo que ambos llevaban en el corazón. Antes de retirarse, Elena tomó la mano de Joaquín y la apretó con fuerza. Gracias por abrirme las puertas de su hogar, Joaquín. Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para que su sueño se convierta en una realidad. Joaquín asintió, emocionado por su compromiso, sabiendo que, finalmente, había encontrado un apoyo inesperado en alguien que, aunque diferente a él en muchos aspectos, compartía ahora el mismo objetivo. Mientras la noche envolvía la facenda en un manto de serenidad, todos se retiraron a descansar con el corazón lleno de alegría y esperanza. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero tenían la certeza de que, unidos, podrían enfrentar cualquier desafío y dejar un legado que perduraría. Para Joaquín, el sueño de un futuro sustentable en la facenda estaba más vivo que nunca. Y para Elena, aquella noche marcaba el comienzo de una transformación personal que la acercaba a su hija y a un mundo que nunca imaginó amar tanto. Los días que siguieron a la celebración del compromiso de Pedro y Luis en la facenda fueron intensos y llenos de emoción. Tanto Joaquín como Elena se sumergieron en los detalles de su proyecto conjunto, buscando maneras de expandir el sistema de irrigación que Joaquín había creado, no solo para la facenda, sino para beneficiar a otros agricultores de la región. Elena dedicaba horas junto a Joaquín, aprendiendo sobre la tierra, los ciclos de cultivo, y las dificultades que enfrentaban los pequeños productores. Sus reuniones, que antes habrían sido frías y estrictamente profesionales, se transformaron en conversaciones donde compartían ideas y sueños. La relación entre ellos se había vuelto casi familiar, llena de respeto y comprensión. Un día, Elena llegó a la facenda con una carpeta llena de propuestas de financiamiento y proyectos que podrían atraer inversionistas. Aunque su mente empresarial aún se mantenía activa, ahora usaba sus habilidades no para obtener beneficios personales, sino para apoyar el legado de Joaquín y Pedro. Joaquín, he estado revisando algunos contactos que podrían ayudarnos a financiar la expansión del sistema de irrigación. Creo que podríamos lograr algo grande, algo que cambie la vida de muchas personas aquí en Minas Gerais, le dijo Elena, con una mirada decidida mientras extendía los documentos sobre la mesa. Joaquín la escuchó con atención y sonrió, impresionado por su dedicación. Jamás había imaginado que aquella mujer de negocios, que en un principio le había parecido distante y fría, pudiera mostrar tanto interés y pasión por algo que él mismo consideraba el propósito de su vida. No tengo palabras para agradecerle, Elena. Este proyecto es mi sueño, pero con su ayuda, se ha convertido en algo mucho más grande de lo que alguna vez imaginé, respondió Joaquín, emocionado. Elena se detuvo un momento y lo miró a los ojos, con una expresión sincera y llena de emoción. Joaquín, en el pasado siempre trabajé para construir mi imperio, para asegurar mi futuro y el de mi hija. Pero ahora entiendo que hay cosas que el dinero no puede comprar, como el respeto, la paz y el legado que uno deja en el mundo. Por primera vez siento que estoy construyendo algo que realmente vale la pena. Las palabras de Elena resonaron en el corazón de Joaquín, quien asintió, reconociendo la transformación que ella había experimentado. Ahora, ambos compartían un propósito, y sabían que el éxito de su proyecto sería una victoria para todos. Pasaron semanas de planificación y trabajo arduo. Elena y Joaquín asistieron a reuniones con agricultores de la región, presentándoles el sistema de irrigación y explicando cómo podía ayudar a mejorar sus cosechas y asegurar la sostenibilidad de sus tierras. Los agricultores, inicialmente escépticos, comenzaron a ver el valor de la tecnología y a interesarse en la idea de formar una cooperativa, uniendo esfuerzos para beneficiarse mutuamente. Pedro y Luis también estaban involucrados en cada paso, ayudando en las reuniones, organizando eventos comunitarios y promoviendo la unión entre los agricultores. Para ellos, ver cómo sus padres trabajaban juntos en un objetivo común era un sueño hecho realidad. Sabían que ese proyecto no solo cambiaría la facenda, sino que fortalecería a toda la comunidad. Un día, Joaquín decidió organizar una reunión con todos los agricultores de la región en la facenda, donde él y Elena presentarían formalmente el proyecto de irrigación bajo el nombre de Aguas do Amana. Querían que cada agricultor entendiera que este no era solo un proyecto de expansión para su facenda, sino una oportunidad de progreso y estabilidad para todos.
La reunión se celebró bajo una gran carpa en el campo, decorada con sencillez y rodeada de mesas repletas de frutas y productos frescos de la facenda. Los agricultores llegaron uno a uno, algunos con sus familias, y se acomodaron en bancos de madera dispuestos para la ocasión. Se respiraba un ambiente de expectación y curiosidad, y el sol bañaba la escena con una luz cálida que reflejaba la esperanza de todos los presentes. Joaquín tomó la palabra primero, con una voz firme y emocionada. Bienvenidos, amigos. Hoy estamos aquí para compartir con ustedes un sueño, un proyecto que puede cambiar la vida de nuestras familias y la de nuestros hijos. Durante generaciones, hemos trabajado esta tierra con nuestras propias manos, enfrentando la sequía y los tiempos difíciles. Pero hoy, gracias al esfuerzo de todos y al apoyo de la señora Mendonca y su equipo, tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de construir un futuro donde no tengamos que temerle a la falta de agua. Los agricultores escuchaban atentos, con miradas que oscilaban entre la duda y la esperanza. Elena se unió a Joaquín en el escenario y, por primera vez, les habló no como una empresaria, sino como una aliada. Sé que muchos de ustedes pueden estar preguntándose por qué una mujer de negocios como yo está interesada en un proyecto como este, comenzó Elena, con una honestidad que sorprendió a todos. Al principio, vine aquí pensando solo en los números. Pero al conocer a Joaquín, a Pedro, y a cada uno de ustedes, entendí que la verdadera riqueza está en lo que construimos juntos. Este proyecto no es solo de Joaquín y mío, es de todos nosotros. Quiero que todos se sientan parte de él, que lo hagan suyo, porque es nuestra oportunidad de mejorar nuestras vidas y la de nuestros hijos. El silencio fue reemplazado por un murmullo de aprobación, y poco a poco, los rostros de los agricultores se iluminaron con sonrisas y asentimientos. La propuesta de Elena y Joaquín había tocado sus corazones, y muchos comenzaron a ver la posibilidad de un futuro más estable y prometedor. Al final de la reunión, los agricultores aplaudieron con entusiasmo, y algunos se acercaron a Joaquín y Elena para agradecerles personalmente. Aquella alianza inesperada, que meses antes parecía imposible, ahora se había convertido en una fuerza de cambio para toda la comunidad. Esa noche, después de despedir a los últimos invitados, Joaquín y Elena se sentaron en la veranda de la casa, contemplando el cielo estrellado y disfrutando de la calma que traía la satisfacción del deber cumplido. Hemos hecho algo bueno, Elena, dijo Joaquín, con una sonrisa llena de paz. No solo por nosotros, sino por todos los que dependen de esta tierra. Elena asintió, sintiendo una profunda gratitud hacia la facenda, hacia Joaquín, y hacia su propia transformación. Nunca imaginé que encontraría algo así aquí, Joaquín. Pensé que mi vida ya estaba trazada, que mi camino era solo el negocio y el éxito. Pero aquí, con usted, con nuestra familia y esta comunidad, he encontrado algo mucho más valioso. Ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la compañía mutua y del suave murmullo del campo. Sabían que el camino apenas comenzaba y que el proyecto Aguas do Amana enfrentaría desafíos, pero también sabían que juntos, con la fuerza de su alianza y el apoyo de la comunidad, podrían superar cualquier obstáculo. Esa noche, Elena decidió que su vida ya no giraría solo en torno a los negocios. Había encontrado un propósito más grande y significativo, y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger el legado de Joaquín y asegurar un futuro para sus hijos y para la facenda. El proyecto Aguas do Amana ya no era solo un sueño de Joaquín, se había convertido en la misión de una comunidad unida, guiada por el amor a la tierra y la esperanza de un mañana mejor. Con el proyecto Aguas do Amana en marcha, la vida en la Facenda Oliveira se volvió más vibrante que nunca. Los agricultores de la región, motivados por el éxito de la primera fase del sistema de irrigación, comenzaron a integrarse y a participar activamente en las decisiones del proyecto. Cada semana, Joaquín y Elena organizaban reuniones en la facenda, donde discutían los avances, compartían ideas y resolvían juntos los problemas que iban surgiendo. El espíritu de colaboración era contagioso, y pronto surgieron otras iniciativas que fortalecían aún más la comunidad. Por ejemplo, algunos agricultores comenzaron a intercambiar semillas y técnicas de cultivo, promoviendo una cultura de autosuficiencia y de apoyo mutuo. Pedro y Luis se encargaban de coordinar estos intercambios, emocionados por ver cómo sus familias y la comunidad se unían en torno a un mismo objetivo. Sin embargo, en medio de todo el progreso y la emoción, la salud de Joaquín comenzó a deteriorarse. Aunque trataba de mantener su energía y seguir adelante con los planes, Pedro y Luis notaban que sus fuerzas disminuían cada día. Joaquín había estado luchando en silencio, sin querer preocupar a su familia, pero el peso de la enfermedad se volvía evidente.
Una mañana, mientras Joaquín descansaba en la veranda, Pedro se acercó a él con una mirada preocupada. Papá, sé que estás haciendo un esfuerzo enorme por mantenerte fuerte, pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo solo. Estamos aquí contigo, y el proyecto va bien gracias a ti, le dijo Pedro, tomando la mano de su padre. Joaquín sonrió, con una mezcla de orgullo y tristeza en los ojos. Hijo, lo sé. Ver lo que hemos logrado juntos es lo que me mantiene en pie cada día. Pero también sé que mi tiempo aquí se está agotando, y quiero aprovechar cada momento que me queda. Pedro sintió un nudo en la garganta, pero asintió con firmeza, decidido a honrar el legado de su padre. Vamos a seguir adelante, papá. Este proyecto será nuestro legado, y lo protegeremos, te lo prometo. Aquel día, Joaquín reunió a su familia en la sala de la casa y les habló con franqueza sobre su estado de salud. Explicó que su deseo era que Pedro y Luis continuaran con el proyecto, y que, aunque su cuerpo ya no respondía como antes, su espíritu se mantenía fuerte. Elena, que había desarrollado una amistad profunda con Joaquín, lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Nunca había imaginado que alguien como él llegaría a significar tanto en su vida. Sin decir una palabra, se acercó y tomó su mano en señal de apoyo, mostrando una vulnerabilidad que rara vez permitía ver. Joaquín, gracias a usted he encontrado un propósito más allá de mis propios intereses. Me comprometo a cuidar este proyecto y a apoyar a Pedro y Luis en todo lo que necesiten. Este es nuestro sueño también, y vamos a honrarlo, dijo Elena, con una voz cargada de emoción. Joaquín asintió, agradecido, y miró a cada uno de ellos con una paz que reflejaba la certeza de que había cumplido su misión en la vida. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo, amor y despedidas silenciosas. Joaquín dedicó cada momento a dejar en orden los detalles del proyecto, asegurándose de que Aguas do Amana tuviera una base sólida. Aprovechó para enseñar a Pedro y a Luis las técnicas de cultivo y de manejo del sistema de irrigación, transmitiéndoles no solo su conocimiento, sino también su amor por la tierra y por la comunidad. Finalmente, el día de la boda de Pedro y Luis llegó, y toda la facenda se preparó para la ceremonia. Los agricultores y sus familias se reunieron para celebrar la unión de la pareja y honrar el compromiso de ambos con el proyecto y con el legado de Joaquín. Las flores y las luces decoraban el campo, y la atmósfera estaba llena de alegría y esperanza. Joaquín, aunque debilitado, se sentó en la primera fila, orgulloso de ver a su hijo y a Luis intercambiar votos frente a sus seres queridos. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad, y su sonrisa reflejaba una paz indescriptible. Sabía que había cumplido su misión, que su legado estaba seguro en manos de su familia. La ceremonia fue sencilla, pero llena de momentos emotivos. Pedro y Luis se comprometieron no solo el uno con el otro, sino también con el proyecto y con la comunidad que habían ayudado a formar. La Fazenda Oliveira, que por generaciones había sido un símbolo de trabajo y perseverancia, ahora se convertía en un lugar de esperanza y transformación para todos los que dependían de ella. Esa noche, después de la celebración, Joaquín se retiró a descansar con una sonrisa en el rostro. Sabía que había llegado el momento de despedirse, pero lo hacía en paz, confiado en que su familia continuaría el trabajo que él había comenzado. En silencio, mientras sus seres queridos dormían, Joaquín cerró los ojos y dejó que el sueño lo envolviera, sabiendo que había dejado un legado que perduraría más allá de su vida. La mañana siguiente a la boda amaneció tranquila, y el sol bañaba la fazenda con una luz suave y cálida, como si la naturaleza misma estuviera rindiendo homenaje a Joaquín. Pedro fue a buscar a su padre, como acostumbraba cada mañana, pero al entrar en su habitación, encontró a Joaquín en paz, descansando para siempre con una expresión de serenidad en el rostro. Pedro se detuvo, sintiendo que su corazón se rompía en mil pedazos, pero al mismo tiempo comprendía que su padre había partido en paz, sabiendo que su sueño y su legado estaban seguros. Luis, al percibir el dolor de Pedro, se acercó y lo rodeó con sus brazos, compartiendo el dolor de la pérdida y el consuelo de la promesa que habían hecho a Joaquín de continuar con su obra. Esa mañana, mientras la noticia de la partida de Joaquín se extendía por la fazenda y la comunidad, los trabajadores y agricultores se reunieron para rendirle homenaje. Cada uno de ellos compartió anécdotas y recuerdos de los momentos que habían vivido con él, y las historias sobre su generosidad, su determinación y su amor por la tierra se entrelazaron en una despedida emotiva que recordaba la grandeza de un hombre humilde que había transformado sus vidas. Elena, profundamente afectada, se acercó a Pedro y a Luis, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora compartía con ellos. Aunque la pérdida de Joaquín la llenaba de tristeza, también comprendía que su misión y compromiso con el proyecto Aguas do Amana debían continuar,
no solo por respeto a su memoria, sino también por el bien de la comunidad que él había ayudado a construir. Pedro, Luis, dijo Elena, tomando sus manos, su padre nos dejó una responsabilidad inmensa, y estoy aquí para apoyarlos en todo. Vamos a hacer que este proyecto crezca y que su legado perdure. Les prometo que siempre estaré a su lado en esto. Pedro, agradecido, asintió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Elena. Mi padre confiaba en usted, y yo también. Este proyecto es su sueño y ahora el nuestro, y juntos lo haremos realidad. En los días que siguieron, Pedro, Luis y Elena se dedicaron por completo a Aguas do Amana. Recorrieron las tierras de la fazenda, planificaron nuevas fases del proyecto y visitaron a los agricultores para reafirmar el compromiso que Joaquín había asumido con ellos. La presencia de Joaquín seguía viva en cada rincón de la fazenda, y su memoria impulsaba a todos a trabajar con aún más fuerza y dedicación. El proyecto se expandió, alcanzando a más familias y trayendo prosperidad a la región. La cooperativa de agricultores que habían formado gracias a Joaquín se fortaleció, y la tecnología de irrigación, junto con el apoyo mutuo, transformó la forma de trabajar la tierra, garantizando cosechas abundantes y estables. Con el tiempo, la Fazenda Oliveira se convirtió en un centro de referencia para otros agricultores, y el proyecto Aguas do Amana fue reconocido en toda la región como un modelo de innovación y cooperación. Pedro y Luis continuaron expandiendo el legado de Joaquín, y Elena, fiel a su promesa, los acompañó en cada paso del camino, apoyándolos y honrando el cambio que aquel hombre humilde había producido en su propia vida. Años después, Pedro y Luis se convirtieron en padres y enseñaron a sus hijos sobre el valor de la tierra, el esfuerzo y la generosidad que Joaquín les había dejado. La fazenda, que ahora era un símbolo de esperanza y de perseverancia, continuó creciendo, y su historia inspiraba a las nuevas generaciones. En una tarde de verano, Pedro y Luis caminaron juntos por los campos de la fazenda, observando las cosechas verdes y saludables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mientras contemplaban el horizonte, Pedro sintió que su padre estaba allí, en cada planta, en cada gota de agua que corría por las tuberías, y en cada persona que, gracias a él, había encontrado un propósito y una vida mejor. Tu padre estaría orgulloso, Pedro, dijo Luis, sonriendo mientras le tomaba la mano. Todo lo que somos y todo lo que hemos logrado es gracias a él. Pedro asintió, sintiendo que el amor y la fuerza de Joaquín lo acompañarían siempre. Sí, Luis. Su legado vive en nosotros, en esta tierra, y en cada persona a la que hemos ayudado. Y eso nunca cambiará. Bajo el cielo azul de Minas Gerais, la Fazenda Oliveira se mantuvo como un faro de esperanza, un lugar donde el amor por la tierra y la comunidad había transformado no solo la vida de quienes la habitaban, sino también de todos aquellos que la conocieron y fueron tocados por el legado de Joaquín.